todos. Pues como ya está siendo ya una costumbre, cada lunes de 7 a 9 aproximadamente, pues estamos compartiendo con ustedes una serie de conferencias, pues como una aportación de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, pues a todos los colegas, psicólogos, más público en general, que ha empezado, que ha degustado de todas estos conocimientos y estos saberes que comparten principalmente nuestros docentes de AMAPSI. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de presentar a David Alejandro Pérez Ferraral, al maestro David Alejandro. Y bueno, pues les haré rápidamente una lectura de su semblanza curricular. El maestro David es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, tiene la maestría en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia en Neuropsicología Clínica, residente en Centro Médico Nacional La Raza, en Neuropediatría, Genética y Medicina Interna. Igualmente residente en el Instituto Nacional de Psiquiatría y Clínica de Esquizofrenia. También ha hecho diferentes diplomados, uno de ellos diplomado en Intervención Temprana y Rehabilitación Evolutiva del Neurodesarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es tutor universitario en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cofundador del Centro de Atención Neuropsicológica, COGNIT, Evaluación e Intervención Neuropsicológica, Psicoterapia, Educación Continua y Actividades Administrativas. También es docente de educación continua aquí en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, por supuesto, docente de licenciatura en la Universidad University Millennium Campus Ixtlahuaca. También, pues, da atención psicológica al final de la vida y el duelo en el Instituto Nacional de Cancerología y ha trabajado también sobre esquizofrenia, estado actual y perspectivas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y ha asistido a un gran número de congresos, por ejemplo, el Congreso de Posgrado de Psicología en el Instituto de Neurobiología, en el Congreso Nacional de Neuropsicología, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, entre muchas otras actividades de tipo académico. Y bueno, pues el día de hoy va a estar presentando psicosis inducida por sustancias versus esquizofrenia. Pues con ustedes el maestro David Pérez. Muchísimas gracias, Un Rosario, aplauso, por favor. Pueden hacerlo de manera, abrir sus micrófonos y dárselo. Muchas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Rosario. Y pues bueno, en realidad el tema que vamos a abordar el día de hoy es bastante interesante, ¿no? Y tiene bastante relevancia, no solamente en un contexto de, pues bueno, conocimiento respecto a las diferentes entidades diagnósticas, sino que también para la aplicación clínica, ¿no? Esto es, bueno, más en un contexto hospitalario o de instituciones psiquiátricas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar de este diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. Déjenme cambio la presentación. Bueno, primero que nada, creo que es necesario, ¿no?, tener como cierto contexto para poder ir llevando el desempeño y el desarrollo de esta conferencia del día de hoy. Primero que nada, me gustaría mencionarles que dentro de lo que es la psicosis inducida por sustancias y lo que es la esquizofrenia, parten de una entidad, ¿no?, o de una serie, un espectro que se denomina un espectro psicótico. Estas o todos los trastornos que pueden llegar a tener o cursar con esto que llamamos psicosis, bueno, va a ser muy variado. Sin embargo, se han identificado cuatro, digamos, áreas características que van a estar asociados o van a estar alteradas de cierta forma en todos los trastornos que pueden llegar a cursar con lo que se denomina psicosis. En primera instancia vamos a tener los denominados síntomas positivos, ¿ok?, que esos son los más comunes dentro o los más conocidos dentro de la psicosis, que vendrá siendo aspectos como lo son las alucinaciones, delirios, pensamiento o discurso desorganizado, alteraciones motoras, ¿no? Incluso todavía en el DSM por ahí se menciona la catatonía, pero pues bueno, aquí un paréntesis, esta cuestión de la catatonía tiene una correlación muy importante más que con el trastorno de la esquizofrenia en sí,
últimas evidencias han encontrado un trastorno de tipo neurológico, que es una encefalopatía por anticuerpos anti-NMDA, pero bueno, esa es otra cosa, no me voy a meter, solo una pequeña curiosidad, ¿no? Dentro de los siguientes síntomas que son como de mayor relevancia o más conocidos se encuentran los síntomas negativos. Estos síntomas negativos, digamos que tienen que ver con cosas que deberían tener, ¿no?, la población en general, sin embargo, estas personas no lo tienen. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la apatía, ¿no?, que puede ser falta de motivación. Hay otros, digamos, definiciones un poquito más amplias, como una alteración o una falta en la generación de conductas dirigidas a objetivos. Hay otros síntomas negativos, como lo es la alogia, por ejemplo, que es una disminución en la producción del discurso o del habla espontáneo. Anedonia, que tiene que ver con una pérdida o incapacidad para sentir placer, una expresión emocional disminuida, entre otras. Por otro lado, estos son los principales o los más estudiados. Sin embargo, se ha encontrado que dentro del espectro de la psicosis puede haber otro tipo de síntomas que van a ser característicos y que pueden llegar a ser clave justamente para el diagnóstico, ¿no? En este caso tendríamos síntomas afectivos, normalmente más asociados a ya sea a una disminución, a una depresión del estado de ánimo o a un aumento o una hiperexcitabilidad, como sería en el caso de las manías. Entre estas variaciones de ánimo, pues bueno. Ok, y pues bueno, también se ha asociado por ahí algunos otros aspectos como estrés y ansiedad, pero bueno, más consistentemente con depresión y manía. Y otra entidad que es bastante relevante para la plática que vamos a hablar el día de hoy y que ha causado mucho interés por los investigadores, tanto clínicos como de diferentes áreas, son los síntomas cognitivos que surgen en la psicosis. Bien, estos síntomas cognitivos van a ser variados y pues no se preocupen, los vamos a hablar un poquito más adelante cuando justamente estemos ya en la parte de la evaluación y del diagnóstico diferencial, pero únicamente quería hacer mención. Todos los trastornos psicóticos, ¿okay?, del espectro de la psicosis pueden llegar a cursar con mayor o menor medida de cada uno de estos diferentes clústeres, por así decirlo, o categorías de síntomas. ¿Okay? Eso como para dar un contexto inicial dentro de lo que son la psicosis y el espectro de psicosis, que por ahí también me parece que una charla con el maestro Daniel se pudo ahondar. Bueno, ¿qué nos dice el DSM-5, que es uno de los principales manuales diagnósticos y de clasificación de los trastornos mentales? Nos menciona, ¿no?, o tiene un rubro llamado trastornos del espectro de la esquizofrenia, donde se categorizan una serie de trastornos que tienen como característica principal lo que es la psicosis. Dentro de todos estos trastornos que surgen, ¿no?, en esta clasificación, vamos a tener varios de ellos. Otra cosa, por favor, si tienen dudas, con toda confianza me la pueden hacer ya sea por chat o pueden también encender su micrófono y hacerla de manera libre, ¿ok? Bien, dentro de los principales trastornos que llegan a producir psicosis van a ser, pues bueno, el esquizotípico, el delirante primario o delirante, trastorno psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafectivo, psicosis por sustancias, ¿ok? Estos son los que se encuentran dentro de este espectro, que pueden cursar con psicosis. Sin embargo, por ahí también tenemos otras dos entidades, ¿no?, otros dos tipos de trastornos que también, aunque no se encuentran en esta categoría del DSM-5 de trastornos psicóticos, pueden llegar a cursar con algún tipo de psicosis o con algún síntoma de psicosis. ¿Qué van a ser estos trastornos afectivos, como habíamos visto, ¿no? Depresión, trastorno bipolar. ¿Okay? En el caso de depresión es más común cuando es un episodio depresivo mayor, ¿vale? Y en el caso de trastorno bipolar hay una mayor asociación con un desencadenamiento de psicosis cuando se encuentran en manía, ¿okay? Incluso mucho más que en hipomanía. Y esto tiene sus bases en aspectos neurobiológicos que anteceden a estas enfermedades, que igual no es el objetivo de la charla, pero pues bueno, por ahí se podrá o se retomará un poquito de ello. Y también otro tipo de trastornos que pueden cursar con lo que se denomina psicosis, ¿no?, con estos síntomas que revisamos muy brevemente, pueden ser algún trastorno o pueden ser ocasionados por algún trastorno neurológico. Esto no vamos a ahondar en la charla, sin embargo, pues bueno, es importante resaltar que puede haber condiciones neurológicas que puedan desencadenar síntomas psicóticos. Trastornos neurológicos como, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, epilepsias focales,
encefalopatías, meningitis, etc., ¿no? Todo lo que pueda llegar a alterar, por ejemplo, también, bueno, en el caso del Parkinson se debe más a los medicamentos, pero bueno, todo lo que pueda llegar a alterar cierta estructura y función de diferentes estructuras que son fundamentales para nuestra regulación de la conducta y entre otros aspectos. Entonces, bueno, esto por eso los dejé aquí al ladito. No va a ser tan relevante para la charla del día de hoy o para el objetivo de la charla del día de hoy, pero considero importante que se considere, ¿ok? Dentro de otras posibles etiologías de lo que es la psicosis o los trastornos psicóticos. Bien, una vez revisada como esta generalidad de qué es la psicosis, ¿no? En términos generales, o cuáles son las características, cuáles son los posibles trastornos psicóticos, pues bueno, me gustaría ahora sí ir a algo un poquito más a detalle, ¿no? Que sería hablar ya en específico de la esquizofrenia, ¿no? Que va a ser uno de los trastornos que nos vamos a enfocar en la conferencia, en la plática del día de hoy. Bien, esta es una megasíntesis, ¿ok? De los criterios diagnósticos propuestos por el DSM-5 para lo que es la esquizofrenia. Digo síntesis porque, pues bueno, creo que se vuelve pesado, ¿no? Transcribir o pegar la imagen de la página del DSM-5. Principalmente, bueno, el criterio A es que existan 2 o más síntomas de los síntomas positivos o negativos que describimos por más o durante al menos de un mes, ¿ok? Dentro de los síntomas positivos más comunes que se van a encontrar en el caso de la esquizofrenia, van a ser las alucinaciones. Normalmente la prevalencia indica que hay una mayor probabilidad de que sean auditivas, ¿ok? Sin embargo, no es que sean solamente auditivas o visuales, puede variar y hay una gran, digamos, varianza, ¿no? Serían alucinaciones, delirios, ¿ok? Normalmente se han asociado más a esta cuestión de delirios paranoides, por ahí también de grandiosidad. En realidad hay una gran cantidad de delirios y no es que sean solamente uno u otro que va a aparecer en uno u otro trastorno psicótico. Puede ser muy variado, pero bueno, lo que nos indica la estadística es que hay mayor probabilidad, ¿vale? Y también en el caso de la esquizofrenia vamos a tener presente esto que llamamos síntomas negativos. Como les mencionaba, ¿no? Los síntomas negativos son un conjunto de síntomas. Aquí, en el caso de la esquizofrenia, uno de los más comunes, ¿no? Que se encuentran tanto en mayor incidencia como en mayor severidad y que es de los que más se han asociado con alteraciones funcionales en ese trastorno, es la apatía. Entonces, en realidad, la apatía, más que las alucinaciones y los delirios, es la que explica en mayor función o en mayor parte la disfunción de los pacientes con esquizofrenia. Hay varios, digamos, metaanálisis, ¿no? Justamente al respecto. Es bastante interesante, porque uno pensaría, o coloquialmente, ¿no? Nosotros pensamos que probablemente lo que más le puede llegar a afectar a su día a día sean estos síntomas positivos, ¿no? Estas alucinaciones, delirios. Pero bueno, en realidad estos síntomas son los que se controlan con mayor facilidad. Bien. Siguiente criterio es que esto va a afectar su nivel de funcionalidad en diferentes áreas, ¿okay? Durante un cierto periodo de tiempo. Esto es muy importante, ¿no? En realidad el DSM, para casi todos los criterios diagnósticos de muchos de los trastornos, utiliza este como criterio, ¿no? Que haya una afectación clínicamente significativa, que sería como la forma más correcta de mencionarlo. Esto quiere decir que estos síntomas, ¿no? Que está presentando en el criterio A, van a afectar las diferentes áreas de la vida de las personas con esquizofrenia. Hay una persistencia de al menos 6 meses, ¿ok? Puede haber variaciones dentro de estos 6 meses en los síntomas, puede haber donde se haya un mayor control, un menor control, ¿ok? También pueden durante estos 6 meses haber síntomas prodrómicos, que ahorita les voy a mencionar a qué me refiero con prodrómico, que igual esto se platicó un poquito en la charla de Daniel. Yo lo retomo para poder contextualizar y dirigirnos hacia el diagnóstico diferencial. Otra cosa que es súper importante sería descartar otros trastornos psicóticos, ¿no? Esquizoafectivo, o que la psicosis sea por trastorno bipolar, por algún trastorno neurológico, etcétera, y que los síntomas no se atribuyan específicamente a la intoxicación o abstinencia de una sustancia, ya sea lícita o ilícita, ¿ok? Bien, aquí, bueno, esta es una gráfica bastante útil para poder dimensionar cómo es el transcurso, cómo es el curso de lo que es la esquizofrenia, ¿no? Normalmente las teorías
marcan, o las teorías más aceptadas actualmente dentro de la comunidad de las neurociencias y de la psiquiatría, van más de la mano, que es una alteración de neurodesarrollo. Entonces, por lo tanto, normalmente esta curva o la forma en la que se van dando los diferentes síntomas va a ser de una manera progresiva. ¿Qué podemos observar aquí en esta gráfica? Que si la vemos así nada más, vamos a ver como un buen de líneas y no vamos a entender muy bien. Pues bueno, primero hay que identificar tres aspectos fundamentales. Estas rayitas grises que tenemos aquí, que serían llamados umbrales. ¿Okay? Vamos a tener un umbral para síntomas básicos inespecíficos, ¿okay? Para síntomas básicos específicos y para síntomas psicóticos. Una pequeña acotación. Los síntomas básicos, digamos, que son una serie de síntomas subjetivos, que son más como una sensación subjetiva del propio paciente. Sin embargo, esto no es capaz de observarse conductual u objetivamente por parte del evaluador, por así decirlo. Es únicamente una sensación subjetiva que comienza como algo raro hay en mí, ¿no? Digo, no tal cual, pero es como un ejemplo. A eso se refiere con síntomas básicos inespecíficos. Puede llegar a haber de pronto una sensación constante de fatiga, ¿no? O que de repente se tienen pensamientos extraños. Sin embargo, aún no hay un delirio como tal, ¿no? Aún hay la presencia de una alucinación, ni simple ni compleja. A esto se refieren con síntomas básicos. Tenemos otros síntomas básicos que son más específicos y justamente aquí me gustaría llegar a esta otra línea que tenemos acá, que van a ser las diferentes fases. El outpost significa que aún no hay presencia de síntomas. La fase prodrómica es esta fase previa a que se instaure el primer episodio psicótico, que se daría aquí, justamente pasando este umbral. Hay veces que, bueno, esto no siempre va a ser ascendente. Puede ser que haya subidas, bajadas. ¿De qué va a depender? Muchísimas variables, aspectos genéticos, ambientales, epigenéticos y la interacción de los mismos, ¿no? Para no ahondar mucho. Pero bueno, esta es como una pequeña gráfica y eso también es muy importante porque para el diagnóstico diferencial, justamente, y en general con otros trastornos psicóticos, la temporalidad va a ser algo elemental que vamos a tener que identificar para poder establecer más o menos hacia dónde está el diagnóstico. ¿Okay? Bien. Una vez que ya se pasa este umbral, ¿okay? Es cuando se da este primer episodio psicótico y pues bueno, es más fácil poder diagnosticar e identificar la enfermedad. Normalmente aquí es muy difícil de identificarlo porque no hay algo tan consistente. Hay algo que se llama grupos de ultra alto riesgo, pero bueno, también ese es tema para otra plática totalmente, muy, muy interesante. Ok, eso por parte de la esquizofrenia. Ahora, me gustaría ahondar a hacer como lo mismo respecto a lo que es el trastorno psicótico inducido por sustancias, ¿no? Que es la otra entidad que al final de la charla vamos a buscar diferenciar. Misma dinámica, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de manera sintética? Criterio A, que haya presencia de delirios y o alucinaciones. Si se puede observar como una diferencia en primera instancia, ¿no? Dentro de lo que marca el DSM, que bueno, si vamos a la parte clínica, puede llegar a variar muchísimo porque ya, o sea, en un contexto clínico no solamente es como lo que dice el DSM, ¿no? Hay que tomar en cuenta miles de variables más y saberlas integrar. Pero bueno, en criterio número A, o primer criterio, delirios y alucinaciones. Aquí, por ejemplo, no va a haber tanta presencia de síntomas negativos, ¿ok? Ese es como por ahí, algo que nos puede llegar a servir. Criterio B, estos síntomas del criterio A se van a desarrollar ya sea poco después de la intoxicación o abstinencia. ¿Okay? Va a ser específicamente poco después, o se va a desarrollar poco después. ¿Okay? Este es un criterio fundamental y pues bueno, me parece que su nombre lo indica, ¿no? Y hasta aquí pues podría parecer que, pues súper fácil, nada más hay que ver si consume sustancias o no consume sustancias. ¿Okay? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo algunas otras situaciones que ocurren ya en un contexto clínico. Criterio número C. No se va a explicar por otro trastorno psicótico, ¿ok? Como la mayoría. Número D, no se explica por delirium, que es otra condición normalmente más asociada a aspectos neurológicos, ¿ok? Tampoco se asocia a ello. Porque, bueno, hay algunos medicamentos que causan o que pueden llegar a asociarse con psicosis, que producen también delirium, ¿no? En cantidades muy altas o con un mal manejo. También por eso se hace esta acotación. Y finalmente, la de todos los trastornos, causa un malestar clínicamente significativo. Hasta aquí, pues bueno, si lo analizamos únicamente en este contexto de criterios diagnósticos, pues bueno, es evidente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
uno está asociado justamente al consumo de sustancias y el otro, bueno, tiene que ver más con un desarrollo o una alteración dentro del neurodesarrollo que afectó algunas vías dopaminérgicas, etc. No, les digo, no voy a ahondar mucho en esto porque no es el objetivo de la charla, pero si tienen dudas, con toda confianza las pueden realizar. Ok. Hay algo bien interesante que sucede y algo bastante común en los trastornos psicóticos, principalmente en la esquizofrenia, que nos va a dar la siguiente entidad, que es muy interesante, que aquí es justamente donde se empieza a complicar un poquito el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Las estadísticas nos indican que aproximadamente el 50% de pacientes que han sido diagnosticados o que se diagnostican con esquizofrenia cumplirán con los criterios para un diagnóstico dual entre esquizofrenia y consumo de sustancias en algún punto de su vida. ¿Okay? ¿Esto por qué es relevante? Porque, pues bueno, ya en la parte o ya en un contexto clínico nos va a llegar un paciente donde, pues bueno, nos va a decir que ha tenido consumo de sustancias, que de pronto ha tenido alguna alucinación. Obviamente no así, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Y la dificultad va a ser o va a ser poder establecer cuál es el origen de justamente estos síntomas psicóticos. Y aquí es donde va a entrar o la importancia o la relevancia de la charla del día de hoy. Normalmente se ha encontrado que esta comorbilidad entre consumo de sustancias y esquizofrenia se puede llegar o puede llegar a estar presente tanto antes de un primer episodio psicótico, en una fase prodrómica, como después. ¿Okay? También por eso puede llegar a ser un poquito complicado. Bien, algunos aspectos relevantes de este diagnóstico dual, ¿no? Haciendo una comparación entre pacientes con esquizofrenia que no consumen sustancias y pacientes con esquizofrenia que sí consumen sustancias, se ha encontrado que estas personas con diagnóstico dual, que son los que va a ser difícil justamente de diferenciar de la psicosis por sustancias, van a ser mayormente hombres, ¿okay? La prevalencia es mayor en hombres, igual en el trastorno de esquizofrenia o en la esquizofrenia hay una mayor prevalencia en hombres. Aquí, pues bueno, no rompe la regla. Algo igual interesante es que, por ejemplo, va a haber una edad más temprana de aparición de la enfermedad en el caso de estas personas con diagnóstico dual, ya que el consumo de sustancias, si bien no podemos atribuirlo como una causa de la esquizofrenia porque no hay evidencia para poderlo decir así, sí es un factor precipitante. Esto quiere decir, va a ser un factor o una variable que puede llegar a precipitar la aparición de los síntomas psicóticos, ¿no? De que yo rompa este umbral que les mencionaba hace unos momentos en esta grafiquita. ¿Qué otra cosa se va a observar? Bueno, vamos a tener más síntomas extrapiramidales, positivos y depresivos. Aquí hago un paréntesis. Síntomas extrapiramidales. ¿Qué es esto? ¿No? Es una serie de síntomas normalmente motores, ¿okay? Que están asociados, en el caso de la esquizofrenia, a el tratamiento farmacológico. Justamente, digamos que como en la esquizofrenia, uno de los vías afectadas dentro de los neurotransmisores es la dopamina, los tratamientos antipsicóticos justamente disminuyen la cantidad de dopamina. Esto genera justamente que en ciertas zonas, al haber menos dopamina, comienza a haber unas alteraciones motoras que tienen que ver o que van a ser muy similares a lo que se puede observar en la enfermedad de Parkinson. Puede haber rigidez motora, discinesias, que es una disminución en los movimientos voluntarios, puede haber temblores, que es lo más asociado o lo más conocido del Parkinson. ¿Okay? A eso se refiere con extrapiramidales. Eso es algo que se ha observado en personas con consumo de sustancias y aparte esquizofrenia. Okay. También se ha observado una menor calidad de vida, una mayor dificultad para afrontar el tratamiento, para llevar a cabo el tratamiento. Y algo interesante es que, pues bueno, algo que esperaríamos, ¿no? Como una cuestión sumatoria de que, bueno, si tienes esquizofrenia, ya sabemos que hay ciertos síntomas cognitivos asociados. Y si aparte consume sustancias, esperaríamos que hubiera como un efecto de sumación donde las personas con diagnóstico dual salieran mucho peor en su rendimiento en pruebas cognitivas, ¿no? O pruebas neuropsicológicas. Esto, pues bueno, no se ha podido encontrar. En realidad hay mucha inconsistencia y esto se debe a dificultades en el método, dificultades en los criterios diagnósticos, ¿no? En realmente poder separar de manera muy puntual las diferentes muestras. Pero bueno, eso es también algo interesante y esto es algo que sucede en las personas con esquizofrenia, ¿okay? No psicosis por sustancias, esquizofrenia, que consumen sustancias, que es justamente donde se encuentra la dificultad para poder hacer el diagnóstico diferencial ya en un contexto clínico.
Porque, bueno, si tenemos un paciente con esquizofrenia que llega, bueno, con síntomas psicóticos, ¿vale? Llega, preguntamos por el historial de consumo de sustancias, lo niega, hacemos un examen antidoping, se encuentra limpio, pues bueno, evidentemente descartamos, ¿no?, la psicosis por sustancia, y ahí no hay tanta dificultad. Ahí sería más bien enfocar el diagnóstico diferencial con otras entidades, como lo es trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar con características psicóticas, esquizotípico, etc. Pero, ¿qué pasa con este grupo de personas que puede llegar a ser una gran cantidad de personas con esquizofrenia, que aparte consumen sustancias, ¿no?, y que cumplen características de este diagnóstico dual? Ahí es donde clínicamente puede llegar a ser difícil la diferenciación diagnóstica o la diferenciación clínica. ¿Okay? Por eso estoy haciendo un poquito de hincapié. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Va quedando claro la temática? Si no, nos regresamos, ¿eh? No hay ningún problema. Todo bien, profe, muchas gracias. Excelente. Todo bien, Recuerden, profe. muchísimas gracias. Recuerden, cualquier duda, adelante, ¿eh? Bueno, entonces vamos a continuar con con la secuencia lógica de la charla del día de hoy. Y pues bueno, vamos a encontrar entonces, hay que tener siempre, ya para la hora de poder hacer este diagnóstico diferencial, que justamente lo anterior fue para dar contexto, ahora sí, esto es lo que es el objetivo de la clase. Siempre hay que tener consideraciones previas a realizar un diagnóstico diferencial. De entrada, más en este tipo de trastornos, ¿no?, que pueden llegar a ser bastante difíciles de en algún momento poder diferenciar, o el mismo manejo terapéutico puede llegar a ser más complicado. Pues bueno, se requiere siempre de un trabajo o un equipo interdisciplinario. ¿Ok? Ok. Ernestina pregunta, ¿cómo saber si una persona con cuadro psicótico con delirio de grandosidad, sea por esquizofrenia o trastorno bipolar? Bueno, para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar con esquizofrenia, normalmente está asociado a la temporalidad de aparición del episodio psicótico. Si fue durante un episodio afectivo, llámese depresión o manía, o si fue después. De hecho, más bien es un poquito más difícil diferenciar el esquizoafectivo del bipolar con características psicóticas, ¿okay? Porque se asemejan más en el contexto y en las características clínicas que se pueden observar. En el caso de la esquizofrenia específicamente con respecto a bipolaridad, únicamente tenemos que tener muy claro en qué momento se da esta aparición del episodio psicótico. Si había en un contexto, por ejemplo, de un episodio maníaco, un episodio depresivo. ¿Okay? Si está en ese contexto de aparición de ese trastorno afectivo o de ese episodio maníaco o depresivo, es más probable que se deba a una cuestión ya sea de esquizoafectivo o trastorno bipolar con características psicóticas. Ya después se tendrá que hacer el diferencial entre esas dos. Normalmente el diagnóstico diferencial en los trastornos psicóticos es más de descarte. ¿Okay? Va siguiendo más esta lógica de descarte, porque hay muchos que pueden tener características semejantes, sin embargo va a haber ciertas características que nos permitirán diferenciarlos. Uno de ellos es la temporalidad. ¿Okay? Eso es súper importante. Ok, bueno, retomando lo que veníamos comentando, para poder tener o para poder realizar un buen diagnóstico diferencial, recuerden, siempre va a ser necesario el trabajo interdisciplinario. Mínimo constituido, y digo mínimo porque aquí tendremos que poner trabajo social, enfermería, entre muchos otros que van a ayudarnos, tal vez no al diagnóstico diferencial en sí, pero sí para el manejo terapéutico, ¿okay? Que es el objetivo de un diagnóstico diferencial. Bien, entonces, mínimamente tendría que estar compuesto por un psiquiatra o por área de psiquiatría, compuesto por alguien con especialidad en trastornos psicóticos, psicología y neuropsicología. Aquí, bueno, ojo, no lo pongo porque, pues bueno, sea lo que me gusta, etcétera, ¿no? Sino porque nos va a dar herramientas importantes para poder establecer una diferenciación entre las entidades. Ahorita vamos a abordar el por qué. Okay. Entonces, una vez que ya tenemos todo un equipo interdisciplinario, generamos una evaluación, ¿okay?, interdisciplinaria, que no es lo mismo que una evaluación por separado y al final hacemos un Frankenstein, ¿no? Aquí se comparten, se discuten, ¿no?, entre todo el equipo. Se tiene que hacer una integración. Ok. Esto como consideraciones previas. Normalmente, ¿cómo se tiene que dar o qué elementos debe de contemplar la evaluación para poder tener una idea o tener los elementos necesarios para establecer esta diferenciación entre esquizofrenia
y psicosis por sustancias, bueno, uno, una entrevista, una historia clínica, psiquiátrica o lo que sea, pero que sea a detalle, buscando principalmente, ¿no? O tratando de enfocarnos principalmente en la aparición del trastorno, ¿no? ¿Cómo es que apareció? ¿En qué contexto se dio? Más enfocado al padecimiento actual. Sin embargo, aquí también algo muy importante para la diferenciación, ya más en un contexto clínico, será indagar aspectos del desarrollo. ¿Ok? Y se preguntarán, ¿por qué del desarrollo? Si estamos viendo si es psicosis por sustancias o esquizofrenia. Ah, pues bueno, yo hace unos momentos les mencioné que la esquizofrenia actualmente, dentro de las consideraciones que se han retomado de la esquizofrenia, es que parte de diferentes alteraciones que se dan en el neurodesarrollo. Durante, puede ser ya sea en etapas pre, peri o postnatales, que puedan llegar a ser factores de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia. No son alteraciones, por ejemplo, como una enfermedad genética, ¿no? Que, o sea, evidentemente una vez que nace, o sea, ya tiene todas las características de la enfermedad, ¿okay? Sino que van a ser otro tipo de alteraciones que van generando que poco a poco los sistemas regulatorios, ¿no? Neurobiológicos, de regulación de neurotransmisores, se vayan afectando. Puede haber algunos otros factores que incidan o que afecten aún más esos sistemas de neurotransmisión, como el consumo de sustancias, y va a llegar un punto que, bueno, va a cruzar ese umbral de este desequilibrio neurobiológico, ¿no? Y que se va a dar el episodio psicótico. Entonces, por eso es muy importante también conocer aspectos de desarrollo, porque ya hay bastante información, ¿no? Hay bastantes estudios, e incluso clínicamente, si lo llegamos a observar en el instituto, normalmente los pacientes con esquizofrenia se han encontrado, no todos, pero pueden llegar a tener algunas alteraciones previas, ¿no? Incluso pueden ser como algún retraso ligero en el lenguaje, retraso ligero o dificultad para la adquisición de lectoescritura. No es algo característico o que eso nos va a decir que te va a dar esquizofrenia, pero se han asociado, ¿ok? Ojo, no estoy planteando direcciones causales, únicamente es una asociación que se ha encontrado. Entonces, por eso también es importante aquí ahondar en el desarrollo. Y si hay consumo de sustancias, pues bueno, tener bien claro cuándo inició, con qué frecuencia, qué sustancias, ¿ok? Eso es algo básico para la entrevista. Pruebas de neuroimagen. Aquí es importante también tener pruebas de neuroimagen. ¿Por qué? Para determinar que, bueno, no se deba a algún traumatismo, ¿no? Algún evento vascular, para eliminar todas esas posibles causas neurológicas que pudieran desencadenar en un episodio psicótico. No porque se pueda diagnosticar esquizofrenia con neuroimagen, eso no, ¿ok? No hay un marcador que nos indique que con resonancia o con tomografía se puede diagnosticar. Entonces, únicamente nos sirve para descartar posibles alteraciones neurológicas que lo pudieran ocasionar. Por eso aquí no voy a ahondar más. Ok, ya lo que nos atañe un poquito más, ¿no? Como a la parte de psicología e interesados también en la neuropsicología, sería una evaluación detallada de aspectos de personalidad y de variables afectivas del paciente. Va a ser muy importante, pues bueno, sabemos que tenemos muchas herramientas, ¿no? Para evaluar personalidad, evaluar alteraciones afectivas. Entonces podemos hacer uso de algunos cuestionarios, por ejemplo, ¿no? El Minnesota, el MMPI, el PAI, que también es bastante útil para rasgos de personalidad. Podemos utilizar los de Beck. En este caso, por ejemplo, sería mejor utilizar para depresión en esquizofrenia el de Calgary, que es específicamente para esquizofrenia, ¿no? Para medir depresión en pacientes con esquizofrenia. Eso es súper importante y, bueno, en general, en cualquier trastorno de la salud mental, o en nuestro quehacer dentro de la psicología clínica, eso es algo básico, ¿no? Algo que tenemos que tener sí o sí para no solamente hacer un diagnóstico, sino para poder establecer una intervención. Esa es siempre la finalidad de poder establecer un diagnóstico, no nada más para saber qué tiene y ya, quedarnos con el morbo, ¿no? No, se hace este trabajo de diagnóstico diferencial justamente para poder establecer los caminos terapéuticos más adecuados a esa situación. Bueno, en el caso de aquí, de la evaluación neuropsicológica, va a ser muy importante porque se ha encontrado que hay ciertos perfiles, ¿okay? Para determinados trastornos. Esto es muy importante y se ha convertido en una herramienta muy importante tanto en un contexto clínico como en un contexto de investigación en el contexto de la psiquiatría, ¿okay? Entonces, la evaluación neuropsicológica también nos va a permitir conocer cuál es el grado, en qué
qué tan bien desarrolladas o preservadas, mejor dicho, se encuentran diferentes funciones cognitivas en el paciente. Normalmente, ¿qué se evalúa en estas evaluaciones neuropsicológicas? En la esquizofrenia o en trastornos psicóticos, bueno, tenemos que evaluar sí o sí aspectos como lo es la atención, ¿no? Capacidad para concentrarse, para mantener su atención en un estímulo, aspectos de memoria verbal, que es una de las principales alteraciones cognitivas que se puede llegar a encontrar en la esquizofrenia, memoria declarativa verbal principalmente, ¿okay? También se evalúan aspectos y lo principal que se tiene que evaluar, que es la función ejecutiva. Aquí, para no descontextualizar, ¿alguien sabe, alguna vez ha escuchado este término, ¿no?, que acabo de comentar? O si no, para poder ahondar. ¿De función ejecutiva? ¿Sí alguna vez lo han escuchado, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, muy bien. Si hubiese alguien que no, con toda confianza, ¿ok? Para poder ahondar en él y que, pues bueno, no se pierda justamente el hilo. Muy bien. Entonces, las funciones ejecutivas es algo fundamental que debemos de evaluar en la esquizofrenia. Y esto es muy importante porque, pues bueno, nos va a permitir ver qué tanta capacidad, por ejemplo, de abstraer tiene, de generar planes, de poder cambiar de conductas, ¿no? Ver qué tan rígido es. Este tipo de estaciones también van a ser muy importantes para el establecimiento de la intervención. Y no solamente en cuestiones cognitivas puramente, sino en realidad aspectos, por ejemplo, de la psicología clínica, se llevan o se van muy de la mano, van muy bien con estas aplicaciones neuropsicológicas. ¿Okay? En realidad, complementan bastante bien. Eso es lo importante. ¿Okay? Hay otra cosa que se evalúa que se llama cognición social, que tiene que ver con esos procesos de regulación emocional, de estos procesos también a través de los cuales nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos en sociedad. ¿Okay? Y todo lo que conlleva evolutivamente. Y pues bueno, lo más importante que se debe de dar en el caso del diagnóstico diferencial de cualquier trastorno psicótico es realizar evaluaciones longitudinales. ¿Okay? Por ejemplo, evaluaciones longitudinales, ¿para qué? Bueno, para ver cómo es que ha ido evolucionando el trastorno, ver si, por ejemplo, específicamente está asociado al consumo de sustancia, ¿no? Aquí la idea normalmente, cuando tenemos psicosis por sustancia, creo que más adelante lo voy a realizar, es ir haciendo evaluaciones de la propia intervención. Por ejemplo, si logramos con esta intervención, no sé, pensemos, no sé, cognitivo-conductual, poder disminuir la cantidad de metanfetaminas que consumía, ver si eso está asociado también con una disminución en los síntomas psicóticos. ¿Okay? Y eso también nos va a ir dando idea de si realmente esta psicosis es por sustancias o es una psicosis primaria. ¿Okay? Por eso, en este caso de lo que son los trastornos psicóticos, las evaluaciones longitudinales son fundamentales para poder establecer un buen diagnóstico y poder orientar de manera adecuada, terapéuticamente hablando, a el paciente. Entonces, este punto, por favor, no lo vayan a olvidar. Evaluaciones longitudinales ¿de qué? Pues, bueno, de aspectos clínicos, ¿no? Síntomas, cantidad de síntomas positivos, negativos, etcétera, aspectos afectivos y cognitivos. Normalmente es algo muy importante tratar de hacer así las evaluaciones. Facilita mucho el diagnóstico, ¿vale? Ok. Bien. Entonces, ¿cuáles son o cuáles van a ser las diferencias clínicas, ¿no? Ya imaginemos que hicimos toda esta evaluación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias clínicas o las principales diferencias clínicas entre, aquí Pepe hace referencia, perdón, no puse la acotación, pensé que lo había hecho, hace referencia a las psicosis primarias. Psicosis primarias, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, ¿ok? A eso se refiere con psicosis primarias. Y PIS hace referencia a psicosis inducida por sustancias. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser principalmente las diferencias clínicas entre uno y otro? Bueno, uno puede ser la edad de aparición. ¿Okay? Normalmente, la psicosis inducida por sustancia se ha encontrado con una aparición a una edad más tardía. ¿Vale? Otra diferencia significativa, ¿no? O relevante sería que los pacientes con psicosis inducida por sustancias tienen una mayor facilidad para el insight de estos síntomas psicóticos. En la esquizofrenia, ¿no? Bueno, va a variar dependiendo de la severidad, pero hay un fenómeno que se puede también encontrar en otros trastornos neurológicos que se llama anosognosia. Digamos que esta anosognosia es una dificultad para poder identificar como estas complicaciones o como mis síntomas o mis alteraciones. Entonces,
Normalmente esto se debe a alteraciones frontales. Pero bueno, normalmente esto no está tan asociado a pacientes o a personas con esta psicosis inducida por sustancias. Ojo, esto no es que sea siempre sí o sí, esto no es ley. Es algo con lo que se ha asociado. Recuerden que la parte clínica, por más que nos quisiera que todo fuera de librito, ¿no? Se tienen que considerar siempre miles de factores y de variables que van a modificar la presentación o la forma de presentación de los síntomas, la severidad, etc. Entonces, estas son algunas asociaciones o diferencias, mejor dicho, que se han encontrado. Este también es muy importante, que tiene que ver con un menor número y severidad de síntomas negativos. Y ya lo había mencionado un poquito hace unos momentos, que incluso dentro de los criterios diagnósticos está establecido que van a ser principalmente en psicosis por sustancias, alucinaciones y delirios, principalmente. La esquizofrenia, por otro lado, los síntomas negativos normalmente son de los que se encuentran con mayor severidad y que no bajan o no disminuyen con ningún tratamiento farmacológico. Bueno, no ha habido algún tratamiento farmacológico que muestre evidencias de disminuir los síntomas negativos. Por ahí, las aproximaciones psicosociales, ¿no? Tampoco han encontrado como estadísticamente, ¿no? Pero, pues bueno, sí hay mejorías, ¿vale? Pero bueno, en términos estadísticos para investigación, ¿no? Hay dos cosas diferentes, cosas estadísticamente significativo, perdón, y clínicamente significativo. Aquí nos vamos a enfocar más en estos aspectos clínicos, pero se los menciono también para que, pues bueno, se considere, ¿vale? Otra diferencia relevante va a ser la cantidad de antecedentes heredofamiliares de parientes con psicosis. Y esto, a pesar de que, bueno, no habíamos hecho hincapié, es muy relevante, justamente porque se ha encontrado que los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Tienen una mayor cantidad de parientes, ¿okay?, que tuvieron algún trastorno psicótico o algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Okay? Entonces, también el ahondar en los antecedentes heredofamiliares puede llegar a darnos una pista. Recuerden que ninguno de estos de manera individual me va a ayudar a diagnosticar o hacer el diferencial. Van a ser una serie de aspectos sutiles, ¿no?, que me van a poder llevar a mí a hacer esta diferenciación. Y bueno, ok. En los aspectos cognitivos, puramente hablando, vamos a encontrar que tanto en psicosis inducida por sustancias, ¿okay?, como en lo que es la esquizofrenia o el trastorno por esquizofrenia, vamos a encontrar déficits cognitivos muy similares, ¿okay?, muy semejantes. Estos déficits van a estar principalmente en estos 5 aspectos, que sería la atención, principalmente aspectos de concentración y de atención alternante, velocidad de procesamiento, memoria, principalmente declarativa verbal, funciones ejecutivas y cognición social, que son aquellas que les había mencionado hace unos momentos en la evaluación. ¿Okay? Bien, normalmente, ¿cómo evaluamos, no? ¿O qué es lo que se hace? ¿Cómo se evalúa estos aspectos neuropsicológicos? No voy a hacer mucho hincapié, únicamente lo voy a mencionar para que también tengan una idea y tal vez no quede como tan abstracta esta idea de una evaluación neuropsicológica en caso de que no estén muy relacionados. Normalmente lo que se hace es se ponen tareas específicas que se ha identificado que nos ayudan a medir una variable en específico. Por ejemplo, bueno, esta que tenemos aquí es toda una batería, que es el gold standard, ¿no? Es lo que actualmente se está utilizando más en lo que es la evaluación neuropsicológica, específicamente de esquizofrenia y trastornos psicóticos, ¿okay?, que se llama Matrix Consensus Cognitive Battery. Sí está en México, ¿okay? Sí hay baremos en México y en población latinoamericana, entonces es bastante útil. Y aquí se evalúan aspectos de atención, velocidad de procesamiento, memoria visual, verbal, entre muchas cosas. Normalmente son tareas muy sencillas. Por ejemplo, aquí estos cubitos que se ven es para evaluar algo que se llama memoria de trabajo visoespacial. Normalmente lo que nosotros hacemos es que vamos señalando diferentes cubitos, ¿ok? Una vez que nosotros terminamos de señalar los cubitos, el paciente tiene que señalar los cubitos, pero en orden inverso al que yo los señalé. Entonces, se hacen ese tipo de tareas, ¿ok? Bien. Esto nos permite tener una idea de qué tantas, o bueno, de cómo se encuentran sus habilidades cognitivas, ¿vale? Esos entonces van a ser las principales alteraciones neuropsicológicas. Sin embargo, a pesar de que en ambos hay similitudes en el perfil,
se ha encontrado que específicamente dentro de esta evaluación neuropsicológica se van a encontrar diferencias estadísticamente consistentes en diferentes estudios entre lo que son tareas de atención y búsqueda visual y tareas de memoria de trabajo. Se ha encontrado que los pacientes con esquizofrenia, en tareas que evalúan estos procesos cognitivos, salen bastante peor. ¿Okay? Normalmente tienen un peor rendimiento. Normalmente entre 1 o 1,5 desviación estándar, que son como aspectos estadísticos a través de las cuales vemos qué tanto se acerca su rendimiento cognitivo a la norma. Al igual que en memoria de trabajo. Bien, normalmente las personas con esta psicosis inducida por sustancias van a tener estos, digamos, procesos cognitivos relativamente conservados si los comparamos con alguien con esquizofrenia, ¿no? Si los comparamos con un sujeto sano, pues bueno, van a tener déficits, ¿ok? Pero bueno, si los comparamos específicamente con sujetos con esquizofrenia, vamos a encontrar una diferencia. ¿Okay? A veces puede llegar a ser sutil, a veces va a ser muy marcada, que sin embargo es algo que se ha encontrado bastante consistente. Y para únicamente cerrar esa parte, esta variación que se encuentra normalmente en los rendimientos o en los perfiles cognitivos va a estar asociado a miles de variables, ¿okay? Que de las cuales no vamos a poder desarrollar, obviamente, en este pequeño periodo de tiempo, pero pues bueno, que no siempre va a haber una diferencia visual. Siempre en la clínica recuerden que va a haber estas variaciones y que muchas veces, aunque sea sutil la diferencia, nos puede llegar a decir información muy valiosa. Ojo, con esto no digo que con que tengan únicamente un mejor rendimiento en memoria de trabajo en una prueba en comparación con otro paciente X con esquizofrenia, no quiere decir que sea psicosis por sustancias. Recuerden, todos estos van a ser algunos criterios o características que sumadas, ¿no?, nos van a permitir integrar y diferenciar las diferentes características clínicas de los pacientes. Ok, en realidad, hasta aquí, en este punto, vamos a poder identificar que entre lo que sería esquizofrenia y psicosis inducida por sustancias, vamos a tener que ahondar en diferentes aspectos para poder hacer esta diferencia. Aspectos clínicos, como que antecedentes familiares, como también mi memoria de trabajo se me fue. Como también la edad de aparición, perdón, la cantidad de insights, la cantidad de síntomas negativos, y esto sí es clave. Normalmente la psicosis inducida por sustancias puede llegar a parecer apático, pero normalmente es cuando está asociado a intoxicación. Por ejemplo, en algunos casos, cuando es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Entonces, hay que también saber diferenciar lo que es una apatía, ¿no? Propiamente dicho, por secundaria a la esquizofrenia, y algunos aspectos conductuales que podrían asemejarse a la apatía, pero derivados del consumo de sustancias. En este caso, principalmente cannabis. Se ha encontrado que el consumo de cannabis genera una mayor probabilidad de tener estos síntomas neurológicos o psiquiátricos de la apatía, como dato curioso. ¿Okay? Entonces, estos aspectos clínicos, por un lado. Por otro lado, vamos a tener esa diferencia en el perfil cognitivo. Y pues bueno, lo más importante, que no había querido ahondar porque bueno, es algo un poquito más lógico, para poder establecer un diagnóstico diferencial, aparte de todos estos aspectos, va a ser relevante que podamos hacer que el sujeto, si consume sustancias, deje de consumir. ¿Okay? Y poder evaluarlo de manera longitudinal. ¿Okay? Poder lograr que pare el consumo por completo, ¿okay? Y comenzar con un manejo, con una disminución de tratamiento antipsicótico, y ver cómo va reaccionando. Esa es una forma que clínicamente muchos psiquiatras utilizan, pero bueno, eso no es como lo que nosotros nos enfocamos, pero bueno, se los comento como dato curioso también, que es una forma a través de la cual también, a través del servicio de psiquiatría, podemos establecer estas evaluaciones longitudinales. ¿Cuál es la dificultad aquí? Pues bueno, que es muy difícil, ¿okay? Que el paciente muchas veces pueda dejar de consumir, y más cuando tenemos ya, no sé, dependiendo de la sustancia, por ejemplo, la metanfetamina, ¿no? Que los índices de adicción son severamente altos y que incluso la abstinencia derivada del consumo de metanfetaminas es de las abstinencias que con mayor severidad se ha reportado en algunos estudios, ¿no? Digo, pues es en términos un poquito, tal vez no tan objetivos, pero bueno, es algo que se ha reportado. Entonces,
Eso es algo bastante relevante que hay que tomar en cuenta y por eso les mencionaba, siempre para el manejo de estos pacientes es necesario el trabajo interdisciplinario. ¿Ok? Bueno, esos son algunos aspectos que nosotros podemos identificar para poder hacer este diagnóstico diferencial. Entonces vamos a tener uno que sería el consumo de sustancias, que lo corte, y ver si, por ejemplo, a raíz de que ya no está consumiendo sustancias, se le van los síntomas psicóticos, que en teoría parece ser la más fácil, pero es muy complicado, ¿no? Muchas veces es muy difícil. Ay, perdón. Ay, disculpe, no alcancé a escuchar muy bien. Bueno, si llega a tener duda, igual lo puede ya sea escribir por el chat, no hay ningún problema, ¿vale? Ok, entonces, pues bueno, les mencionaba, estos son algunos aspectos relevantes para poder realizar este diferencial. Si bien pareciera más fácil, deja de consumir y vemos cómo te va, ya en la parte o ya en un contexto, digamos, clínico, puede llegar a ser bastante complicado hacer que el paciente disminuya, ¿no?, tan rápidamente su consumo de sustancias. Ok, además, muchas veces dependiendo qué sustancia consumía, el periodo de que tarda en ir disminuyendo los síntomas psicóticos inducidos por la sustancia puede llegar a ser más o menos largo. Por ejemplo, creo que no puse aquí no puse la presentación, bueno, la lámina, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de consumo de cocaína, ¿no?, a la psicosis inducida por consumo de cocaína, se ha asociado la desaparición de los síntomas en un promedio de 24 a 48 horas después del consumo. ¿Okay? Sin embargo, en el caso de las metanfetaminas o de las anfetaminas, se ha encontrado que la disminución de estos síntomas psicóticos puede variar desde 1 hasta 4 o 5 meses, de que deja de consumir en su totalidad la sustancia. ¿Vale? Entonces, pues bueno, realmente por eso es un poco difícil utilizar únicamente esta estrategia para poder diagnosticar. Y por eso es que se buscan otro tipo de elementos que nos puedan ayudar a establecer esta diferenciación. Y unos de ellos son estos aspectos clínicos, ¿no?, como de aparición, cómo fue evolucionando el trastorno, en qué contexto específicamente apareció ese primer episodio psicótico, si había consumido sustancias, si no había consumido, o si primero apareció el episodio psicótico y después empezó a consumir sustancias. ¿Okay? Esos aspectos de temporalidad y también otros detalles como el perfil cognitivo que ha mostrado, ¿no?, esto es evaluación neuropsicológica, que ha mostrado ser una buena herramienta. Ojo, no estoy diciendo que esto me va a ayudar a diagnosticar solito. Les recuerdo, para poder hacer este diagnóstico diferencial, se tiene que hacer la integración de los elementos y de las evaluaciones realizadas por el equipo interdisciplinario. Evaluaciones psiquiátricas, que donde no solamente va a ser como la temporalidad, sino el manejo de fármacos, ver que también van respondiendo, etcétera. El manejo y la evaluación psicológica, ¿ok?, para más estos aspectos de personalidad, estado de ánimo, evaluación neuropsicológica para tener una idea de su perfil cognitivo y poder integrar todos estos hallazgos y detectar más o menos hacia dónde está, ¿no?, mi paciente. Si tiene más características entonces de un trastorno o de la esquizofrenia puramente, como psicosis primaria, o si se debe o está más cercano o se parece más a la psicosis inducida por sustancias. ¿Cómo detectarlo? Pues bueno, esas son algunas opciones o algunas formas a través de las cuales se puede realizar a partir justamente, pues bueno, de esta psicología o de este marco referencial, ¿okay?, o este marco conceptual. Que claro, diferentes marcos conceptuales pueden abordar diferente la temática y está muy bien, ¿ok? Pero bueno, yo le estoy dando un poquito más respecto a este marco conceptual de la neuropsicología y la psicología basada en evidencia, ¿vale? Desde este marco conceptual, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Vamos bien. Muy bien. Ahora, ¿y para qué creen que sea relevante entonces poder establecer esta diferenciación en el diagnóstico? Ok, imaginemos que ya hicimos toda esta evaluación bien bonita con todo nuestro equipo interdisciplinario, ya dijimos, ok, ya hicimos el diferencial. ¿Y eso de qué nos va a servir? ¿De qué nos serviría en un contexto ya clínico? No tanto académico, sino en un contexto clínico. Para la intervención. Pues sería,
Exactamente, muy bien, muchas gracias a todos. Para poder intervenir, para poder direccionar cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente, ¿ok? Entonces, justamente para eso es importante el diagnóstico diferencial. Ok, rápidamente, ¿cuáles son, no, estos tratamientos que se dan? No voy a ahondar mucho, no soy psiquiatra, pero bueno, el tratamiento farmacológico, ay, se me movió, principalmente va a estar compuesto por tres. En el caso de ya sea el diagnóstico dual entre esquizofrenia y consumo de sustancias o psicosis inducida por sustancias, ¿vale? Normalmente el tratamiento va a estar enfocado en antipsicóticos, que van a ser típicos, ¿ok? Que únicamente van a actuar sobre un mecanismo o sobre un receptor de dopamina llamado D2, ¿no? Lo que hace va a ser bloquearlos y disminuir la cantidad de dopamina que hay, ¿vale? Y por otro lado tenemos los atípicos, que digamos que son los más nuevos y que han tenido una mejor respuesta y menos efectos adversos, que pues bueno, no solamente van a actuar sobre los receptores de dopamina D2, sino también sobre el sistema serotoninérgico, ¿no? En receptores 5-HT2A, 5-HT1A, ¿no? E incluso en otros sistemas adrenérgicos y colinérgicos, ¿vale? Y aquí algo muy importante, perdón, que se llega a utilizar mucho en el contexto de psiquiatría, cuando estamos ante una cuestión de consumo de sustancias, muchas veces llegan a recetar algún agonista del neurotransmisor GABA. Por ejemplo, el topiramato, que si bien es utilizado, ¿no? En el contexto de la neurología, es utilizado para la epilepsia, ¿ok? Normalmente está más asociado a eso su uso, pero en el caso de consumo de sustancias y de trastornos adictivos, se ha observado que el topiramato disminuye este craving, ¿ok? O esta ganas o esta ansiedad, ¿no? De querer consumir, por así decirlo. Entonces, también es algo del tratamiento farmacológico. Y aquí, pues bueno, no voy a andar mucho. Esto sí es algo un poquito que más nos puede interesar, ¿no? En este ámbito de la psicología, que son las diferentes intervenciones psicosociales, ¿ok? Bien, de entrada, pues bueno, vamos a tener una gran cantidad de intervenciones psicosociales. Aquí podríamos haber metido también otras más o muchos más, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, estas son las más consistentes, a las que más se reportan en diferentes artículos, ¿no? Uno, pues la terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué? ¿Para qué creen que nos serviría este tipo de intervenciones cognitivo-conductuales, ya sea en un paciente con psicosis inducida por sustancias o con diagnóstico dual entre esquizofrenia y consumo de sustancias? ¿Para qué creen que nos podría servir? ¿Qué se imaginan? Para modificar el pensamiento y así el accionar una conducta diferente, ¿no? ¿Ok? Puede ser para llegar a incidir en aspectos conductuales. Por ejemplo, aquí específicamente, ¿no? Podríamos hablar para este manejo del consumo de sustancias, que recuerden que incluso para el diagnóstico diferencial, incluso no vamos a necesitar poder manejar el consumo de sustancias. Incluso desde la evaluación va a ser necesario poder intervenir sobre estos trastornos adictivos. Entonces, aquí en este caso, lo que hace el área de psicología va a ser fundamental, ¿ok? Para poder tanto hacer la evaluación como ya la intervención. Entonces, puede ir dirigida, dependerá ya sea a las necesidades, ¿no? Pero en términos generales, recuerden, ahorita vamos a hablar de generalidades, va a ir muy enfocada al manejo de algunas conductas, algunas distorsiones cognitivas, tal vez que estén afectando de manera significativa al paciente y la modificación conductual del consumo de sustancias principalmente. Por ahí también nos va a servir esta otra intervención, que es la activación conductual, ¿okay? Y algo súper importante, que siempre tiene que estar sí o sí, y casi es lo primerito que se debe de hacer en el caso de las intervenciones psicosociales en este tipo de pacientes y en muchos más, que es la psicoeducación, ¿no? A pacientes y familiares. Muchas veces facilita, o la psicoeducación facilita esta adherencia terapéutica, y que el paciente sepa qué es lo que tiene y qué puede hacer para manejarlo, y que su familiar también lo sepa, favorece justamente esta adherencia terapéutica, que es algo que se busca muchísimo, ¿no? En cualquier intervención, ¿no? Y en cualquier contexto, no solamente en psicología, sino en contexto médico, etc. Algo muy importante también son los programas sociales o de inserción laboral o talleres que se pueden llegar a dar. Muchos de estos pacientes, por su condición, ya sea independientemente si es psicosis inducida por sustancia
o esquizofrenia, unos en mayor medida que otros, pero bueno, van a tener alteraciones, digamos, consistentes para desempeñarse en un contexto laboral. Entonces, la realización de estos programas de inserción laboral y de talleres van a facilitar que el sujeto o que el paciente se pueda ir o pueda ir retomando cierta funcionalidad. ¿Okay? Eso es algo vital. Y que si bien aquí nosotros, no como tal, como psicólogos, no podemos hacer tal vez como en un contexto clínico mucho, ¿no? Porque hay algunos aspectos que tienen que ver más de otras instancias, ¿no? De programas sociales, pero eso es algo muy importante que siempre tenemos que hacer mención y que, pues bueno, ir a esas instancias, ¿no? Pero bueno, ok. Para no desviarme también, lo que es la terapia ocupacional, fundamental, va muy de la mano con esta otra. Y hay una serie de intervenciones también que van a ir específicamente dirigidas a las alteraciones, por ejemplo, de la funcionalidad, perdón, de sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que pueden llegar a tener cierta disfunción estos pacientes. Entonces, pues bueno, en realidad puede haber muchas otras intervenciones consideradas dentro de las intervenciones psicosociales que van a ser bastante útiles y nos van a permitir un buen manejo. Esas son algunas de ellas, les comparto, son algunas de ellas únicamente. Y pues bueno, algo también ya para ir finalizando esta charla, antes de que me vaya a pasar más tiempo, sería un poquito comentarles también que hay otro tipo de intervenciones que en conjunto con las intervenciones psicosociales y farmacológicas van a mejorar el pronóstico de los pacientes. ¿Okay? Una cosa, bueno, en el caso de la esquizofrenia, pues bueno, tenemos un padecimiento que actualmente no se ha encontrado algún tipo de tratamiento en ningún contexto para poder curarlo, ¿ok? Es algo que actualmente no se ha encontrado ningún tipo de cura. Y ¿ok? Y, por ejemplo, entonces hay que buscar diferentes intervenciones más que para curar, ¿no? Más para funcionar, para que la calidad de vida del paciente sea mejor y que su funcionalidad sea mejor, que sea capaz de adaptarse, de tener cierta autonomía. Entonces, normalmente las intervenciones van a ir más enfocadas en ellos. En eso, en el paciente con esquizofrenia. ¿Qué pasa con el paciente entonces con psicosis inducida por sustancias? Aquí, por ejemplo, si se hace un buen manejo, ¿no? Y se logra hacer que el paciente deje de consumir la sustancia, ¿no? Y que genere una serie de herramientas que le permitirán ser resiliente ante posibles recaídas futuras, bueno, probablemente estos episodios psicóticos que eran puramente generados por la sustancia tendrán que ir disminuyendo. ¿Okay? Y probablemente hasta su desaparición si no vuelve a consumir, ¿no? Si volviese a consumir, hay una muy alta probabilidad de que vuelva a desarrollar los síntomas. Entonces también esa puede llegar a ser la dificultad. Okay. En este caso, pues bueno, les voy a hablar un poquito de algunas intervenciones que se hacen desde el ámbito, ¿no? Cognitivo o más de la neuropsicología y que, bueno, en realidad van a ver ustedes que va muy de la mano con muchas técnicas cognitivo-conductuales y con muchas estrategias que se ocupan en este contexto, como lo son el entrenamiento en habilidades sociales, metacognición, ¿no? Que aquí, por ejemplo, se hace la integración de un entrenamiento de cognición social con lo que son las habilidades sociales. En realidad les digo, lo que es la neuropsicología y otras áreas de la psicología clínica se integran muy bien y pueden funcionar incluso mejor estando juntas. Y, por ejemplo, ya técnicas como tal o ya más enfocadas en un contexto puramente neuropsicológico, vamos a tener principalmente o vamos a intervenir principalmente en los déficits más severos que normalmente están en funciones ejecutivas, memoria y atención. Aquí, pues bueno, podríamos hablar horas y horas y horas de intervención, de rehabilitación, pero bueno, el motivo de la charla iba un poquito más enfocado, ¿no? A estas características diagnósticas o elementos que me pudieran ayudar a establecer un diagnóstico diferencial y únicamente quería terminar o cerrar con las diferentes tipos de intervenciones que puede llegar a tener pacientes con estas características. Y ya para terminar, únicamente, me gustaría como comentarles que hay un artículo bastante bonito, bueno, son varios en realidad, donde hacen como una evaluación de, por ejemplo, la eficacia que tienen las diferentes intervenciones, ¿no? De manera aislada y en conjunto. Entonces, digo, para no alargarme y hablar mucho al respecto, se encontró que las intervenciones más eficaces son las que incluyen intervenciones farmacológicas, psicosociales y cognitivas.
y que específicamente en el caso de las intervenciones psicosociales y cognitivas, estas se favorecen mutuamente bastante. De hecho, la eficacia, por ejemplo, no me acuerdo el número, lo hubiera puesto, ahorita pensándolo, ¿no? No pensé en esto, pero bueno, hubiera sido adecuado poner específicamente el dato, pero bueno, sí hay una mayor eficacia de las intervenciones psicosociales cuando se está dando además una intervención cognitiva. Entonces, pues bueno, finalmente quería terminar con esta situación para que nos quede como esta idea de que realmente en este tipo de trastornos y en general en muchos, la mejor forma de hacer tanto la evaluación, el diagnóstico diferencial y la intervención es trabajar en conjunto, es tener ese trabajo interdisciplinario con las diferentes áreas de la salud mental y de apoyo, ¿no? Porque les mencionaba hace rato, digo, deberíamos de haber incluido aquí enfermería, trabajo social, que van a ir muy enfocados a muchas intervenciones psicosociales, ¿okay? Y que ellos van a ser un pilar muy importante a la hora de realizar las intervenciones. ¿Okay? Entonces, bueno, nunca dejar de lado eso, siempre de pensar en ese trabajo colaborativo y cómo este trabajo colaborativo al final le va a traer un mejor pronóstico al paciente. Las intervenciones pueden llegar a tener un mayor impacto en la mejoría de su calidad de vida y, pues bueno, en general, en su funcionalidad, lo cual implica menos gastos al Estado. Pero bueno, esto es algo que nos hace pensar realmente el impacto que debería tener la salud mental, ¿no? O generar como institucionalmente o las instituciones gubernamentales implicaciones en salud mental. Pero bueno, creo que con esto me gustaría terminar, únicamente ya con esta cierre, con esta conclusión, ya para no extenderme más. Y pues bueno, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna situación que quisieran, algún comentario que quisieran realizar. Yo, profe, Sí, ¿qué pasó? por ejemplo, para la Ujú. psicosis inducida por sustancias, primero se debe de, en este caso, tratar la adicción, ¿no? Como tal, por ejemplo, un paciente si es alcohólico, es drogadicto, dependiendo la droga que pues se esté consumiendo, se debe de tratar primero la adicción como tal. Entonces, viene la parte de abstinencia. Ujú. En lugar de a lo mejor poderle generar las herramientas de resiliencia, puede generar herramientas, pero ahora sí que peligrosas para sí mismo, ¿no? Porque pues la primera instancia pues es tratar la adicción. Es por ejemplo el caso de los alcohólicos o de los drogadictos, ¿no? En los diferentes grupos o en las diferentes instancias, como bien mencionabas, que no hay el trato como tal, hay una abstinencia y al momento de no manejar la parte socioafectiva, la parte cognitiva adecuadamente, pues vienen este tipo de trastornos ya más, más específicos, como el que mencionas, y la esquizofrenia, ¿no es así? Ok, bueno, algunas partes, digamos, sí, y algunas otras tal vez no tanto. Ahorita voy a tratar de ir comentándolo, ¿no? De entrada, para poder identificar o para que sea psicosis por sustancias, siempre tiene que estar precedida de la intoxicación, ¿no? O la abstinencia, porque como bien mencionas, la abstinencia o durante la abstinencia puede haber una disregulación tanto en aspectos afectivos, ¿no? Como en otro tipo de cuestiones un poco neurobiológicas que generan estas alteraciones afectivas, ¿ok? Que van a facilitar que el sujeto vuelva a consumir, ¿ok? Durante estos periodos de abstinencia. Porque imagínense un cerebro que ya estaba acostumbrado a recibir cierta cantidad de metanfetaminas. Las metanfetaminas en nuestro cerebro actúan, digamos, como si fuera la molécula de dopamina en circuitos de recompensa y por eso se hace toda la cuestión de adicción. Sería muy interesante hablarlo en otra charla. Pero bueno, ¿qué pasa si yo llevo un mes, 2 meses consumiendo metanfetaminas? Mi cerebro se acostumbra a tener cierta cantidad de dopamina, bueno, de metanfetamina que se traduce en dopamina en el cerebro. ¿Okay? ¿Qué pasa si lo dejo o si dejo de consumir de golpe? Va a llegar un punto que esa dopamina que tenía por ahí sobrante se va a empezar a acabar, entonces mi cuerpo o mi cerebro va a tener falta de dopamina. ¿Cómo lo va a externar? Con la ansiedad y con el síndrome de abstinencia. ¿Okay? Y depende, puede haber síndromes de abstinencia muy severos que pueden generar específicamente esto es el episodio psicótico. Puede ser que no, puede ser que se deba a intoxicación, aunque en realidad, digamos que la psicosis inducida por sustancias no es algo que te vaya a dar sí a todas las personas que consumen, no. Va a haber otras variables, ¿ok? Que tienen que predisponerte o tienen que, de cierta forma, generar cierta predisposición.
Por ejemplo, hay una mayor probabilidad de que puedas generar una psicosis inducida por sustancias si tienes antecedentes heredofamiliares de personas con trastornos psicóticos, afectivos o de neurodesarrollo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas de las alteraciones de este tipo que les menciono, es que no quiero hablar de, de genética para no revolvernos, pero se habla de espectros genéticos, ¿ok? Entonces, va a haber muchos trastornos que pueden ser psicóticos del neurodesarrollo o afectivos que van a compartir estas pequeñas alteraciones en genes muy específicos, ¿ok? Entonces, bueno, va a haber cierta variabilidad. Entonces, personas que tengan estas posibles debilidades genéticas, que no es lo correcto, pero lo voy a tomar así para no ahondar mucho, van a tener una mayor predisposición cuando consumen sustancias. ¿Okay? No quiere decir que le va a dar, o no quiere decir tampoco que si, por ejemplo, tengo a mi papá con esquizofrenia, y si consumo sustancias me va a dar. Es difícil, ¿no? Poder dar una respuesta muy concreta. Te puedo decir que sí podemos asociar que el consumo de sustancias se asocia con psicosis, ya sea por psicosis inducida por sustancia propiamente o como un desencadenante de la esquizofrenia, ¿no? Pero que yo ya traía antes y que ya desde antes ya había tenido ciertos cambios, tal vez que no se observaban físicamente, pero ciertos cambios en mi sistema, que cuando consumí únicamente aumentó la velocidad en que se dio este primer episodio psicótico. Esa es un poquito la dificultad. Y no sé si me desvié mucho, ya no le puse atención, Juan, y por favor, si me desvié mucho, avíseme, que tiendo un poquito a esto. ¿Okay? No, está bien, profesor, gracias. Sí, no hay de qué, gracias a ti. Bien, ¿hay alguna otra duda? A ver, voy a revisar aquí el chat. Ok. Mm. Sí, ya vi. Ernestina menciona, el consumo de sustancias también se puede deber a algún otro trastorno, ¿no es así? Bien, el consumo de sustancias se puede dar, tengamos un trastorno mental, ¿no? En la clasificación o no. Yo puedo ser una persona sana, que no cumplo criterios para ningún trastorno mental, ¿no? No cumplo criterios para nada y aún así consumir sustancias. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Sí va a haber ciertas características o ciertos trastornos que puedan tener una mayor predisposición o facilidad de desarrollar un trastorno adictivo, ¿no? Ya como tal de consumo de sustancias. Por ejemplo, esquizofrenia es uno de ellos, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, otro. ¿Okay? Y algo característico de estos dos, que son como algunos trastornos que tienen mucha asociación o mucha comorbilidad con consumo de sustancias, es que se han asociado con alteraciones en la dopamina. ¿Okay? Y justamente esto es relevante, ¿por qué? Porque, bueno, la dopamina es parte fundamental para los procesos y las estructuras que se encargan del placer, de la conducta reforzada. Entonces, pues bueno, por ahí esa parte, lo que es el TDA, esquizofrenia y algunos otros trastornos que tiendan a algún desequilibrio neuroquímico, por ejemplo, también el trastorno bipolar, pueden llegar a tener una mayor predisposición. No, tampoco quiero decir que si tengo TDA voy a consumir sustancias. Si tengo esquizofrenia voy a consumir sustancias. Aquí hablamos de probabilidad de aparición. Aumenta la probabilidad en comparación de quién? De sujetos sanos, ¿no? No sé si quedó claro. Ok, Sí, sí, está claro, gracias. perfecto. No hay de qué. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues suman nada más apoyando en lo que acabas de platicar, también los casos de bipolaridad, ¿no? También se asocia mucho al consumo, sobre todo de marihuana, para poder lograr controlar para ellos, de acuerdo a su esquema de pensamiento, sus extrapiramidales que le llamas que llegan a tener, ¿no? Pero luego se vuelve adictivo y empieza a perder la proporcionalidad del tratamiento, afectando más alteraciones a su propio trastorno de origen. Nada Así más es. era apoyo. Sí, muchísimas gracias, Silvia. Sí, lo que mencionas es algo súper relevante. Incluso, por ejemplo, eso sucede mucho también con pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que también toman algún tratamiento antipsicótico, ¿no? Que tienden a esos síntomas extrapiramidales. También se asocia mucho el consumo de tabaco
justamente a esta disminución de los síntomas extrapiramidales, principalmente porque actúa sobre receptores nicotínicos de acetilcolina, que están asociados justamente con las vías piramidales. Y en realidad es algo bien interesante, ¿no? También el TOC, también no el TOC como tal, sino el trastorno obsesivo y el límite. También llegan, se van de terapia, no tienen mucha adherencia cuando ya empiezan a consumir de más los medicamentos y empiezan a fugarse. Sí hay asociación, pero como tú dices, hay unos que de mayor riesgo y otros de menor riesgo. Así es. Pero incluso, por ejemplo, cualquier persona, ¿no?, de la población general tiene cierto riesgo de consumo de sustancias, ¿no? Independientemente que tenga un trastorno o no. Si hay ciertas características clínicas, aumenta la probabilidad o presencia o intensidad incluso. ¿Okay? David, tengo un comentario. Sí. Bueno, yo creo que dentro de las enfermedades como que tenemos con respecto a esquizofrenia y todo esto, es difícil que desaparezcan todos los síntomas, ¿cierto? Es como casi en todo lo que es terapia cognitivo-conductual, antes de las primeras generaciones era como desaparecer el síntoma. Creo que ya lo último, que es de la tercera generación, es como, ok, tienes que vivir con esto, vamos a ayudarte para que seas funcional, ¿no? Y haya un equilibrio dependiendo ya de la severidad que haya en la persona. Entonces, creo que de alguna manera por eso a veces hay deja a las personas el tratamiento porque pensamos o ellos piensan que vamos a desaparecer todos los síntomas, pero la realidad es que no. No sé qué piensas, ¿no?, con respecto a eso. Sí, totalmente de acuerdo, Alma. Y de hecho, en realidad, los síntomas que, por ejemplo, más disminución tienen a raíz del tratamiento son los positivos, ¿okay? Y es un poquito por aspectos farmacológicos, pero hasta ahí, ¿no? Realmente el tratamiento farmacológico no tiene incidencia clínicamente significativa en otros síntomas que son nucleares de la esquizofrenia, como son los síntomas negativos, los síntomas cognitivos, ¿no? Y que de hecho hay varios metaanálisis que hacen justamente este estudio de, a ver, dentro de todos los síntomas de la esquizofrenia, ¿cuál es el que más se asocia con la disfuncionalidad? Y, oh sorpresa, los síntomas positivos no figuran, ¿no? Están en primer lugar la apatía específicamente y en segundo lugar estos síntomas cognitivos, esas alteraciones cognitivas. Entonces, y estas son las que no van o no cesan con el tratamiento. Se puede modificar, ¿no? En el caso de aspectos cognitivos se pueden hacer, no sé, entrenar tal vez a que tengan ciertas estrategias compensatorias cognitivas para memorizar, ¿no? La generación de listas, por ejemplo, para planeación, la generación de esquemas de calendarios, ¿okay? Pero pues bueno, en realidad no podemos llevarlo a o es difícil poder llevarlos a un contexto de normalidad del proceso cognitivo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, efectivamente, como mencionas, Alma, en la esquizofrenia muy pocos los síntomas son los que disminuyen con el tratamiento. Y justo ahí la importancia de generar, ¿no?, desde nuestro contexto de la psicología, nuevos tratamientos, buscar ver cuáles son las que tienen una mayor evidencia para determinados síntomas y empezar a establecer como estos protocolos, ¿no?, de intervención para determinadas patologías. Y es algo muy relevante y muy bueno que comenta, Alma. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, yo voy a apoyar al maestro David justamente con la cuestión de las preguntas. Antes que nada, pues agradecerle al maestro David por tan valiosa información, sobre todo en cuanto al diagnóstico diferencial, la intervención que es tan importante como mencionaba del tratamiento o una intervención multimodal. Y bueno, justamente vamos a continuar con algunas preguntas. Patricia tiene una pregunta, dice, ¿quién ha sido diagnosticado con esquizofrenia y está medicado, tiene posibilidades de tener una vida normal? ¿Recaerá constantemente si no sigue el tratamiento farmacológico? Ok, aquí la pregunta va un poquito complicada, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué podemos decir que es una vida normal? Si se refiere, bueno, aquí más que desde una cuestión de normalidad, podremos verlo desde una cuestión de funcionalidad, tal vez, ¿no? Y sí, efectivamente, podemos tener pacientes con esquizofrenia que son perfectamente funcionales. Yo recuerdo
ahorita una anécdota, un paciente del instituto, ¿no? Que en realidad a mí me dejó siempre muy sorprendido, ¿no? Él es docente en una universidad, está terminando su doctorado en filosofía, ¿no? Vive solo, es completamente autónomo, pero tiene esquizofrenia, ¿okay? Entonces, claro que hay personas que pueden llegar a tener cierto grado de funcionalidad. Aquí, por eso no voy a abordar este concepto de normal, porque puede llegar a ser muy ambiguo y podemos llegar a caer en algunas dificultades para definirlo. Pero sí les puedo decir que sí puede llegar a haber cierto grado de funcionalidad bastante bueno en algunos pacientes. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Muchas variables, ¿no? No podría decirles yo una sola cosa de lo que dependa y que si cuidamos eso ya voy a ser funcional. No, pero bueno, sí hay casos, pero como tanto hay casos que pueden llegar a ser muy funcionales a tal grado de vivir solos, tener un empleo, manejarlo de manera adecuada, incluso terminar un doctorado en filosofía, que es algo muy complicado, puede haber otros casos donde sean completamente dependientes en todo aspecto de su familia. ¿Okay? Entonces, es un poquito, decía, un poquito difícil por lo mismo, pero bueno, sí se puede llegar a tener cierto nivel de funcionalidad. Y la otra pregunta que mencionaba Patricia era, si no me recuerdo, que si recaerá, ¿no? Si no sigue el tratamiento, muy probablemente. Muy probablemente va a recaer, pero ¿en qué sentido? En los síntomas positivos, ¿ok? En lo que son alucinaciones y delirios. Porque recuerden que les mencioné, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, que el tratamiento farmacológico no va a disminuir significativamente los síntomas negativos ni cognitivos, que son los que más dificultad y disfunción generan en el paciente. ¿Okay? Entonces, ¿va a tener recaídas de los síntomas positivos? Probablemente sí, muy probablemente sí. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? No sabemos. ¿Okay? Puede haber personas que incluso, o hay pacientes que incluso dicen, pues me dejo de tomar el medicamento y pueden pasar días, semanas, meses, ¿no? sin un episodio psicótico. Sin embargo, pues bueno, va a haber una muy alta probabilidad de que recaiga más adelante. ¿Okay? Pero bueno, también no hay como una fórmula tan concreta. Me gustaría, ¿no? Poder decirla, poder encontrarla. Pero bueno, realmente hay muchísimas variables que nos van a marcar diferencias muy importantes de un paciente a otro, aunque tengamos una misma condición. Y eso en general, no solamente en trastornos psicóticos, sino en general. ¿Ok? No sé si quedó claro o si únicamente la revolví un poquito, Patricia. No, sí, gracias. Muy ¿Sí? amable. Sí. No hay de qué. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, puede ser a través del micrófono, también la pueden escribir. Ahorita estamos como en nuestro periodo de dudas. Creo que no hay algunas dudas. Ok. Bueno, entonces, únicamente, si no tenemos ninguna duda, resumen, megasíntesis de lo que se vio el día de hoy para que no se olvide. Diagnóstico diferencial entre psicosis por sustancia y esquizofrenia. ¿Qué aspectos clínicos nos van a ser relevantes para identificarlo? Edad de aparición, insight dentro o de los síntomas psicóticos, la cantidad de antecedentes heredofamiliares que pudiera aparecer en su árbol familiar. También identificamos y mencionamos que hay algunos aspectos cognitivos o algunas diferencias en el perfil cognitivo, principalmente asociado a la atención y concentración o atención sostenida, ¿okay? Y búsqueda visual, y a las tareas de memoria de trabajo, tanto en componente verbal como incluso en componente visoespacial, pero bueno, sí es un poquito más consistente en el verbal, y que finalmente, pues bueno, para poder hacer realmente un diagnóstico diferencial, requerimos de un trabajo de un grupo interdisciplinario donde realicemos evaluaciones longitudinales para poder establecer de manera adecuada el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades clínicas. Bueno, sí tenemos una pregunta más. Ernestina nos pone, ¿el suicidio puede ser más debido a esquizofrenia o a trastorno bipolar? Bueno, es que es muy difícil, ¿no? Poderlo mencionar. O sea, el suicidio puede ser una condición que puede estar presente en la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Okay? ¿A qué se ha asociado un poquito más? Por ejemplo, a
cuando hay una aparición de una caracterización psicótica en el caso de la esquizofrenia. ¿Okay? Es muy diferente a cómo se da esta cuestión del suicidio en la esquizofrenia y en el trastorno bipolar. Son entidades clínicamente diferenciales. ¿Okay? Entonces, pues bueno, no podríamos decir que todas las personas, ¿no?, con esquizofrenia y trastorno bipolar tienen la misma pensamiento suicida, la misma forma de llegar a esta conducta suicida. ¿Okay? Lo que sí les podría mencionar es que, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, la conducta del intento de suicidio o la conducta suicida está más asociada cuando hay un episodio psicótico activo. ¿Okay? Es más común. ¿Okay? Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, los que continúan son algunas felicitaciones de Patricia, felicidades por la exposición. Diego, todo correcto, gracias por la exposición. Lilia Ruiz, muchas gracias, muy completa la información. Y Georgina, excelente conferencia y aportación, muchas felicidades y muchísimas gracias. Ok, Muchísimas bueno, gracias. continúan las felicitaciones. Okay. Muchas No gracias sé a si hay todos. alguna... Así es, y más felicitaciones. Ok, perfecto. Pues bueno, igual, no sé, si hay alguna otra duda, también lo pueden escribir en el chat. Mientras, pues nuevamente agradecer al maestro David por tan valiosa información y pues bueno, justamente también esta información tan clara, tan concreta, está aclarando dudas de manera muy detallada, que creo que también es muy importante, tanto los que somos psicólogos como los que a lo mejor también estamos en contacto, sobre todo con personas, ¿no? Que sería una información muy, muy importante. Los queremos invitar a nuestra próxima conferencia, que va a ser el lunes 31 de agosto. Esta se titula Las competencias suplementarias en tiempos del COVID-19. Quien lo imparte es justamente el doctor Luis Morocho Vázquez, entonces no se lo pierdan, justamente, para que continuemos con este ciclo de conferencias y continuemos con esta actualización tan importante y tan valiosa. Yo les agradezco muchísimo por la oportunidad y a todos ustedes por estar aquí al pendiente y por sus felicitaciones. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado y sido de algo de relevancia, ¿no? De apoyo en algo. Muchas gracias también, Patricia. Igual si ustedes gustan retirarse, no hay ningún problema. También si hay alguna duda, también. Saludos también desde Tabasco. Okay. Saludos, saludos.